Entonces, como se dijo la semana anterior, nosotros prácticamente hemos cubierto todo el contenido que está en nuestro sílabo. Hay una parte de nuestro sílabo que habla sobre la impresión en 3D, pero no hemos cubierto esa parte, ya que al nosotros estar revisando la parte de la graficación y la representación, esta no se la realiza mediante impresión 3D, sino se la realiza mediante el ploteado. Y el ploteado y la impresión 3D tienen un sesgo de diferencia. Para nosotros hablar un poco de impresión 3D, tuviéramos que estar manejando el tema de modelación, que es muy probable que durante la carrera se lo otorgue como una modalidad opcional, como una materia optativa. Sin embargo, tenemos cubierto todo lo relativo a la representación y estamos en capacidad ya de llevar a cabo verdaderos planos. Justamente por esa razón, en este contenido de la materia que tenemos en el Classroom, se ha puesto esta presentación de PowerPoint denominada Wizen. Si ustedes le abren, van a ver que tenemos aquí el proyecto de examen final asistido, de examen final de diseño asistido por computadora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Aquí le he tratado de describir de la mejor manera. Dice, en las siguientes diapositivas, analice las siguientes figuras, escoja una y a continuación elabore la representación diédrica y acote la misma acorde a la normativa. No incluya cotas que infrinjan la norma. Hasta aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando en la orden nos dice que elaboremos la representación diédrica, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo tengo que realizar una representación diédrica y es mi decisión, según el análisis y la revisión que yo le haga al gráfico que escoja, qué me es más pertinente, qué me es más viable, ¿no es cierto? Si realizar una representación diédrica en sistema americano, en sistema europeo, ¿no es cierto? Y me dice que acote esta representación. Entonces, como las últimas 2 semanas hemos visto ejemplos de acotación, pues van a tener que llevar a la práctica el elaborar una capa, el estructurar esta capa acorde a las condiciones de acotación y poner en práctica las herramientas de acotación, que en realidad son muy sencillas, ¿no es cierto? La gran diferencia con las representaciones diédricas hechas en el pasado es que estas llevarán cotas. Y tengo que cuidarme mucho de que las cotas vayan de la mano de la normativa, ¿no es cierto? Dice, posteriormente, elaborar una perspectiva a su gusto. Nuevamente me detengo. Eso quiere decir que yo puedo escoger entre una representación en perspectiva isométrica o puedo elegir una representación en perspectiva caballera, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender? Nuevamente, tengo que analizar, revisar y ver qué satisface mejor las necesidades de representación de mi figura. Yo soy el dueño de estos planos que voy a elaborar y como tal, tengo que buscar la manera que mejor transmitan la idea de lo que estoy representando a un posible intérprete, ¿no es cierto? Eh, y finalmente dice, ejecute uno o varios cortes que le permitan aclarar la representación de la figura y acotar los contornos que no se acotaron en la representación diédrica. Porque puede darse que yo necesite hacer una representación de un corte y acotar ahí la figura. Pues bueno, se está haciendo énfasis en que yo no debo infringir las normas de acotación. Entonces, para poder acotar ciertos contornos que muy probablemente, si yo los hago en mi representación diédrica, infrinja normas de acotación, es necesario que yo busque la forma de hacer uno, por eso digo uno o varios, eh, aunque en esta parte de varios yo creo que exagerado deberían ser 3 cortes, porque ya se van a dar cuenta ustedes de que no por cada cota que no aparece yo tengo que hacer un corte, sino que tengo que ser muy hábil para ver cómo voy a hacer un corte de manera que me salga a la luz mucha información, mientras
menos cortes tenga que hacer. De hecho, quiere decir que mejor elegí la representación del corte para representar los elementos que no pudieron ser acotados y los elementos que a lo mejor no son claramente visibles ni en la representación diédrica ni en la representación en perspectiva, ¿no es cierto? En estos cortes ya tendré el derecho, ya tendré la viabilidad de acotar contornos que no pudieron ser acotados en la representación diédrica. Nos dice también que una vez culminado el trabajo, este debe ser enviado al profesor a través de mail. Entonces, yo aquí les doy algunas opciones. Nosotros podríamos trabajar esto todo en una sola lámina, o si queremos trabajar más organizadamente, es decir, disponer de más espacio, disponer de un margen de graficación mejor, puedo hacerlo en varias láminas. También, como quien pongo en práctica todos los contenidos que hemos visto, yo tranquilamente pudiera diseñar un nuevo formato. Pensemos en un formato A0, un formato muy grande, ¿no es cierto? Donde, lógicamente, tanto la representación diédrica como la representación en perspectiva, como la representación en corte, puedan ser elaboradas sin ningún tipo de problema. ¿Correcto? Entonces, va a depender eso de ustedes. Y si quieren conservar los formatos con los que hemos trabajado durante el periodo de clases, bueno, a lo mejor pueden escoger hacer 3 láminas, ¿no es cierto? La lámina 1 de 3 podría ser tranquilamente la representación diédrica, la lámina 2 de 3, la perspectiva, y la lámina 3 de 3, todos los cortes que yo haya decidido realizar, ¿no es cierto? Entonces, eso ya queda a su criterio, ver si es que ponemos todas las representaciones en una sola lámina o mejor distribuyo las 3 distintas representaciones que tengo que hacer en diferentes láminas. Lo que no debería hacer bajo ningún concepto, y ojo con esto, es por ejemplo hacer solo el dibujo de alzado en una lámina y en una siguiente lámina hacer el perfil. Ya no, porque recuerden que una representación diédrica es un dibujo esquemático donde yo también muestro o demuestro la correlación que existe entre perfiles. Y si están separados, pues ya no se correlacionan ni uno con el otro, ¿no es cierto? Pero en cambio esto me otorga algunas posibilidades interesantes, como que, por ejemplo, si yo decido hacer las representaciones diédricas en una lámina y en una siguiente lámina hacer la perspectiva la podría hacer tranquilamente con una ampliación, ¿no es cierto? Es decir, más grande de lo que verdaderamente fuera. Y esto me va a permitir tener un mayor grado de visibilidad y de comprensión de la pieza que he decidido elaborar, ¿no es cierto? Bueno, a continuación, algunos tips que tenemos que tener en cuenta para esto. Dice, todos los detalles aprendidos a lo largo del periodo de estudios deberán estar implícitos en este trabajo. ¿Qué detalles? Grosores de línea, tipo de línea, normas de acotación, tipos de sistema de representación, gestión de capas, etcétera, ¿no es cierto? En el etcétera yo diría un correcto uso del espacio isométrico, por ejemplo, del dibujo isométrico, en caso de que nos decantemos por una perspectiva isométrica. También podríamos tener ahí en consideración el buen centrado de las imágenes, ¿no es cierto? O sea, que no quede una lámina en una esquina graficado todo y de ahí un espacio vacío en el resto de la lámina, que existe una buena organización del espacio gráfico, que esté debidamente llenado del cajetín, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos poner por ahí? Bueno, ahí tiene que estar implícito todo lo visto durante nuestro periodo de estudios, ¿no es cierto? Esto tiene que ser un dibujo o una representación o una serie de dibujos verdaderamente profesionales. Este rato estamos en capacidad ya de poder llevar a cabo un trabajo de esa índole, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? A ver, perdón, nos salimos por ahí. Aquí están las figuras. Vamos echándoles un vistazo rápidamente a la figura. Entonces tenemos esta figura 1, una figura que, como ustedes se fijan, tiene algunos elementos que son internos, por así decirlo, algunos elementos con agujeros, otros que tienen grosores, ¿verdad? Eh,
hay que saber siempre ver bien las líneas de cota. Por ejemplo, aquí, fíjense cómo en esta parte inferior tenemos una directriz. Una directriz es una especie de cota que se sale, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo aquí esta que dice prof 5 lleva una directriz, es decir, una flechita que señala a este fresado que existe aquí en la cara lateral de esta figura. Entonces, quiere decir que esa parte tiene una profundidad de 5, ¿no es cierto? Mientras que acá arriba no hace falta generar ese tipo de revisión con una cota de recodo o con una directriz, sino directamente nos ponen a profundidad de 12, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una primera figurita con algunas superficies inclinadas. Las inclinaciones no son las mismas de un lado y de la otra. Es una figura que prácticamente solo es simétrica vista de perfil, a mi manera de ver. Incluso esta tiene una cuestión que nos han preseñalado por dónde podría ir una línea de corte. Bueno, pues, entonces aquí esta primera figurita como que tiene por ahí un plus de que nos dan una ayudita extra, ¿no es cierto? Lo que sí les digo es, anímense a hacer figuras que les represente un verdadero reto, porque eso nos va a medir en realidad que también hemos comprendido los conceptos vistos durante el periodo de estudio. A ver, aquí estoy con un inconveniente que no me muestra toda la figura. Vamos a descargar esto un momentito. Yo también estoy en otro computador, pero vamos a ver si lo podemos descargar. Eh, no, seguramente por lo que no estoy logueado. A ver, vamos a un momentito cerrar esto y déjenme ver si es que le puedo eh, abrir directamente acá en la computadora. No, este archivo no está disponible en mi computador. Bueno, en todo caso, ustedes van a poder descargar el archivo, ¿no es cierto? Y de esa manera van a poder de esa manera van a poder revisar las otras imágenes. Lamentablemente aquí no me salen ni la figura 2 ni la figura 3. Les voy a volver a compartir para que podamos seguir evaluando esto. Continuemos entonces con esta revisión. En todo caso, atentos a revisar en el Classroom las figuritas ya descargando el PowerPoint. Bueno, aquí tenemos una figura número 4. En esta figura vemos un poquito más de sencillez en cuanto al gráfico, pero más contornos redondeados, ¿no es cierto? Ahora, yo no les voy a dar ningún preámbulo, pero con un buen análisis, esta figura es muy sencilla de representar. Ustedes verán bajo qué preceptos se hace más sencillo representar la figurita que tenemos en pantalla, ¿no es cierto? De ahí la representación diádica de esto es, la verdad, sencillísima, ¿no es cierto? Porque círculos y líneas rectas, creo que cualquiera de ustedes lo van a poder hacer. La figura número 5, quiero que noten que en todas las figuras tenemos elementos agujereados, elementos internos, ranuras, y eso van a darse cuenta que no va a ser posible acotar al 100% solo con una representación directa. La figura número 5 es la figura o una de las figuras más difíciles que tenemos aquí. Esperemos que más de uno se animen a hacer la figura número 5. Está muy bien acotada, ya la he revisado varias veces y creo que van a estar en posibilidad de hacerlo. Entonces, ojo, al ser una figura compleja también nos da muchas posibilidades en cuanto a la graficación. Entonces, de la misma manera, si se fijan con mucha atención, podemos sacar mucho provecho o desde donde tomemos la iniciativa de representar este tipo de figuritas, ¿no es cierto? Aquí tenemos que estar atentos que, por ejemplo, existen lugares en donde nos colocan profundidades. Por ejemplo, aquí
¿no es cierto? Aquí está marcada la profundidad que tienen esos dos agujeros y al no ver esa profundidad en el agujero de acá, ¿no es cierto? Quiere decir que es la misma, que hay una estandarización de agujeros. Cuando sé que no es la misma, cuando tengo, por ejemplo, esta otra profundidad de acá, ¿no es cierto? En donde ya nos dicen cuánto es la profundidad del agujero en este caso. Es una figurita muy interesante para quienes se sientan capaces de hacerlo. Les invito a que se lancen porque son en realidad el grado de complejidad que podemos llegar a tener cuando nosotros diseñemos piecitas en el área industrial. Entonces, sin miedo, vean si pueden afrontar el reto y si no, pues se les ha dado también la posibilidad de que escojan otras figuritas. La figura 2 y 3, que lamentablemente no la podemos ver aquí, guardan un grado intermedio de dificultad entre esta primera figura y la figura número 4, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen algunas posibilidades que pueden escoger para llevar a cabo su trabajo final. ¿Para cuándo es el trabajo final? Esa es otra información que les quiero de una vez compartir. Y de paso, aclaramos también un detalle en cuanto a el tema de las fechas, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla para que me puedan ver un momento. De parte del instituto recibimos el siguiente comunicado. Dice, compañeros, considerando los pedidos de varios alumnos, respecto a que requieren el fin de semana para completar trabajos de fin de ciclo, se extiende el plazo de registro de la segunda nota sobre 35 puntos hasta el jueves 3 de marzo. ¿Correcto? Jueves 3 de marzo. Yo les voy a hacer ahí una extensión de la entrega de sus distintos deberes y trabajos hasta el miércoles 2 de marzo. Yo no quisiera dejar como límite el jueves, porque el jueves me gustaría en realidad ya subir esas notas. Es muy pertinente que ustedes conozcan sus notas previo a los exámenes. Si llegan al día de los exámenes sin conocer su nota final sobre 70 puntos, pienso que es más difícil un poco tener la idea de cómo mismo tengo que rendir en el examen para poder tener una correcta aprobación de la cátedra, ¿no es cierto? Y también el inicio de los exámenes es el viernes 4 de marzo, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a dejar este trabajo que pueda ser entregado hasta el día jueves 10 de marzo, ¿correcto? Entonces, tenemos un poquito, digamos que exactamente 14 días para realizar este proyecto. Yo considero que si es que le echan una hora y media de trabajo diaria, yo no veo forma de que este trabajo se les extienda más allá de unos 4 o 5 días. No veo forma, por más que escojan las figuras las más complejas. Entonces, vamos señalando aquí algunos detalles de la realización. Entonces, escribamos por acá. Fecha máxima de aportes. Vamos a ponerle el miércoles 3 de marzo. ¿Correcto? A ver, ¿estamos bien? No, miércoles 2 de marzo. ¿No es cierto? 2 de marzo. Y fecha de entrega del proyecto final. Recuerden que el proyecto final es su nota de examen. El proyecto final. Eso lo vamos a hacer hasta el jueves 10 de marzo. ¿Correcto? Entonces yo el jueves 10 de marzo ya debería tener en mi bandeja de entrada todos los proyectos finales de los estudiantes de esta cátedra para su revisión y posterior asignación de la nota. Yo la verdad albergo la esperanza de que esto no les genere una complicación adicional, sino de que más bien
en la medida de todo disfruten poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Espero que se pueda disponer de un ambiente de trabajo oportuno, ¿no es cierto? A la realización del diseño no necesariamente tiene que ser una tarea de concentración un poco pragmática, sino podemos a lo mejor trabajar con un poco de música de fondo o en un ambiente más distendido, ¿no es cierto? La idea es que busquen en la elaboración de este proyecto aplicar todo lo que hemos visto durante este periodo de estudios y de esa manera se sientan ustedes mismos capaces de llevar a cabo una representación totalmente elaborada y normada para su posible recreación o manufacturación. ¿Correcto? Ese es un poco el objetivo o el trasfondo de esta cátedra. Dicho todo eso, quisiera también indicarles que en el Classroom está subido este archivo de Excel. Que si le abrimos, este archivo tiene fecha de corte la semana anterior, el viernes de la semana anterior. Quiero que se centren en, esto también lo van a poder descargar ustedes, y quiero que se centren en estos elementos de aquí, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros hemos trabajado durante este periodo de estudios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la perspectiva isométrica, ¿no es cierto? Tenemos el deber de la perspectiva isométrica con representaciones circulares y tenemos un deber de representación de perspectiva caballera, que a la larga era tratar de hacer la misma perspectiva isométrica con contornos redondeados, ahora en caballera, para un poco hacer el análisis de las dos. Esos son los tres elementos que hemos considerado para los aportes de esta parte del ciclo. Entonces, vamos a coger un ejemplo al azar y voy a coger un ejemplo de alguien que no tenga todos sus aportes justamente para que entiendan la dinámica de esto. Del compañero Juan Andrés Chuchuca, por ejemplo. Entonces, vemos que él, aunque aquí no se ve con mucha legibilidad, pero tiene el aporte de la perspectiva isométrica, no ha presentado el deber de la perspectiva isométrica con contornos circulares y sí ha presentado la representación de perspectiva caballera, ¿no es cierto? Entonces, la primera, la representación de perspectiva isométrica, está calificado sobre 10 puntos, me parece, sobre 10 puntos, así es. La perspectiva isométrica con contornos circulares sobre 5 puntos y la perspectiva caballera sobre 5 puntos. Eso nos da un total de 20 puntos. La prueba número 2, que fue la prueba de perspectivas, donde a algunos les tocó perspectivas isométricas y a otros les tocó perspectivas caballeras, está por acá. ¿Qué pasa si es que algún estudiante no realizó la prueba? Por ejemplo, aquí alcanzo a ver que el compañero Jonathan Javier Cuji, no ha elaborado, no, perdón, estoy viendo mal. No, sí. Jonathan Javier Cujiloja no ha realizado la prueba. Alcanzo a ver yo que está ahí sin aporte. A todos aquellos alumnos que no realizaron la prueba por A o B motivo, yo necesito que se pongan en contacto conmigo, puede ser a través de mail o a través de mi celular, con un mensajito de WhatsApp, para definir una fecha de elaboración de la prueba. ¿Hasta cuándo podemos definir esa fecha de elaboración de la prueba? Pues lógicamente tiene que ser antes del miércoles 2 de marzo, dado que el jueves 3 de marzo ya vamos a ingresar estas notas. Acá está, bueno, el total del primer aporte y el total del segundo aporte. Y una vez que ya se hagan todas estas entregas extemporáneas, tanto de aportes como de la prueba número 2, solamente faltaría colgar la nota del examen final. También quisiera hacerles una reflexión. El examen final, que para nosotros es nuestro proyecto final, no va a tener validez si es que alguien lamentablemente no aprueba la cátedra y tiene que dar un examen supletorio.
porque eso implicaría que vamos a tener más días para realizar el mismo trabajo que muchos de ustedes, y tengo la seguridad, por no decir todos ustedes, lo van a realizar en 14 días. Entonces, si por mala suerte alguien tiene la desgracia de ir a un supletorio, tendrá que prepararse para una prueba práctica. Así que yo les quiero dar esta información más bien como una especie de motivación, a que nos esforcemos un poco, a que salgamos de nuestra zona de confort y elaboremos un proyecto final bastante bueno, que nos sorprenda a nosotros mismos y que lo hagamos en la medida de lo posible muy holgado dentro de este periodo de 14 días. ¿Por qué razón? Porque si es que yo termino de aquí finalizado el feriado de carnaval, quiere decir que tengo una semana entera para a lo mejor revisar, contrastar, a lo mejor planificar mejor una que otra cota e incluso, ojo, e incluso por ahí ponerse en contacto conmigo y decir, vea, profe, ¿qué tal si nos conectamos vía Zoom y analizamos un poco cómo está mi proyecto final hasta el momento? O ya lo tengo terminado, me gustaría que le eche un ojo. Y bueno, entrar y decirles, hágale así, no lo puedo hacer, ¿no es cierto? Porque no deja de ser un examen final. Pero sí les puedo dar unas leves retroalimentaciones para que su proyecto final gane en cuanto a contenido, ¿no es cierto? Que por ahí a veces se nos puede estar olvidando algún elemento de representación o podemos estar confundiendo algún tema de normativa, que si es que ustedes terminan mucho antes de la fecha de entrega, yo estoy más que contento si me citan y revisamos cómo está ese avance, vemos cómo lo han desarrollado ese proyecto, les doy por ahí uno que otro aviso o recomendación, pues, y muy probablemente ese proyecto cuando tenga que ser revisado, pues tendrá la mejor nota posible. Entonces, un poco les incito a que lo hagan de esa manera. Ahora, los trabajos que están de alguna manera atrasados, pues creo que todos tienen la vasta claridad de cómo se los debe realizar. Y nuevamente recalco, quienes no hayan podido dar la segunda prueba de perspectivas por cualquier razón, pónganse en contacto conmigo, podemos tranquilamente fijar un día y de esa manera evaluarles también esa prueba para que ustedes puedan llegar con todas las notas que se han obtenido entregadas y lógicamente tener un mejor promedio y una posibilidad de en el examen final no estar tan supeditados a alcanzar una nota muy grande, aunque mi anhelo es que se aprueben en esta cátedra con los mejores eh, eh, porcentajes o los mejores aportes, pero bueno, no es lo mismo hacer un trabajo final sabiendo que independientemente de la nota que tenga, voy a aprobar la cátedra, a saber que si no me saco los 30 sobre 30 voy a perder la cátedra, ¿no es cierto? Lo uno a lo mejor me motiva para sacar una excelente nota, lo otro a lo mejor me presiona a hacer un trabajo y esa presión me puede resultar un poquito en ambigüedades o en problemáticas. Ahora sí, dada toda esa información, me gustaría que ustedes me compartan sus pensamientos respecto a esta planificación que hemos hecho, en qué puntos están de acuerdo, en qué puntos están en desacuerdo, algo que deseen sugerir, algo que a lo mejor no les quedó claro. Siéntanse libres de hacer cualquier consulta en este momento. La consultita. Claro, Andrés, cuéntenos. Bueno, entonces en vista de que este proyecto final básicamente es el examen, entonces el día viernes 11 que tenemos el examen con usted ya no nos conectaríamos ya. Ya no nos conectaríamos, así es. Simplemente podríamos incluso, dadas las condiciones, conectarnos, pero más que para hacer una prueba, para un poco discutir o analizar sus mismas entregas, sus mismos trabajos, ¿no es cierto? Sería muy oportuno y voy a ver en la medida de lo posible cómo puedo organizar las cosas para que si ya los exámenes, yo espero me los vayan entregando progresivamente y por ahí la mayoría, a lo mejor los terminamos recibiendo el jueves 10, tratar de revisarlos todos para que en ese horario de examen del viernes 11, más bien yo poderles entregar sus notas y justificarles el por qué tienen una u otra nota de su proyecto final.
Listo, profe, muchas gracias. Así es. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Parece que no. Hay algo más que quisiera comentarles. El día de mañana. El día de mañana nosotros tenemos planificadas 2 horas clase, ¿no es así? Entonces, bueno, yo voy a destinar esas 2 horas clase como un espacio para todos aquellos que ya tengan la disposición de ocupar esas 2 horas, empiecen con el proyecto. No va a ser necesaria la conexión el día de mañana. Más bien, lo que yo voy a hacer en contraparte es subir en la parte del contenido de la materia los links de un par de videos en donde justamente se trata la temática de cortes, representaciones ya generalizadas de planos, para que ustedes alimenten más los contenidos y los conceptos vistos en estas últimas semanas de clase. Entonces, espero subir no menos de 3 o 4 videos que vienen a ser como tutoriales de cómo realizar acotación, de cómo realizar un corte, de cómo representar un corte, de cómo colocar los sombreados en los cortes. Nosotros tenemos el video de la clase anterior donde hemos hecho todo eso, pero a veces es mejor o resulta más nutritivo ver esa misma aplicación en más de un gráfico, ¿no es cierto? Porque a lo mejor un solo ejemplo nos puede quedar un poco ambiguo, pero si vemos la aplicación en distintas figuras, pues ya se hace más claro. Entonces, aprovechando que en esta época de pandemia, muchas de las clases que yo como docente he tenido que dar, las he tenido que dar a través de esta vía virtual, conservo muchos de los links de los videos donde se han hecho justamente estas explicaciones. Lo único que les recomendaría, si es que ustedes deciden observar estos videos como un apoyo para sus conceptos teóricos y prácticos, es que si es que en algún punto se toca alguna situación particular que no la hayamos visto durante el desarrollo de nuestras clases, que no se confundan. Ustedes tienen que guiarse de lo visto durante nuestras clases y para eso tenemos ahí debidamente acotadas y señalizadas nuestras distintas clases en el Classroom, ¿no es cierto? Tenemos clase a clase con el título y qué es lo que hemos visto. Entonces, si por ahí en estos videos tutoriales hablan o tocan alguna temática que no ha sido vista durante clases, pues bien puedo hacer yo en simplemente ignorar esa parte del contenido y centrar mi atención en donde sí estemos elaborando aspectos relativos a nuestro avance académico, ¿correcto? Entonces, mucha atención con eso. No sé si por ahí se les generó alguna otra duda o algo más que quieran corroborar. Profe, una pregunta. Buenas noches. Díganos, Jessica. Estaba viendo en mis notas y yo no tenía una nota de la perspectiva caballera. No sé si es que las notas ya están las actualizadas porque yo le pedí de favor que le iba a enviar después los deberes porque estaba con permiso. Entonces, creo que sí le envié y igual tengo cero. Es probable que sí, Jessy. La verdad, a ver, este archivo que está subido en el Classroom se lo subió prácticamente el día domingo de la semana anterior. Entonces, si usted lo ha hecho durante el transcurso de esta semana, tenga la seguridad que se lo revisará a tiempo y antes de subir ya la nota al sistema, porque no están subidas todavía al sistema, ya debería figurar todo aquel aporte que posiblemente usted no lo entregó y que ahora ya lo ha enviado. Entonces, pierda cuidado de eso. De todas maneras, es bienvenida su inquietud, porque a lo mejor hasta podríamos ponerle como fecha hasta el lunes o el martes de carnaval, volver a subir el mismo archivo Excel ya actualizado para que si es que alguien ya entregó sus deberes y está por ahí con la incertidumbre de si sí se lo recibió, si se lo calificó, ya pueda incluso verificar qué nota obtuvo en esas entregas posfechadas, por así decirlo. Ya, profe, en el caso ¿podría volverle a enviar yo tal vez o usted le va a revisar el correo? Podría volverle a enviar, a ver, para tener una idea, vamos a hacerlo en este mismo instante.
yo les indico para que ustedes lo puedan revisar. Déjenme nada más, estoy aperturando el correo institucional. A ver, entonces, Jessica, con temor a equivocarme porque hice algunas revisiones durante esta semana, ustedes están viendo en este momento mi bandeja de entrada del instituto. Yo no tengo nuevos mensajes recibidos, entonces sería oportuno, Jessy, si lo tiene hecho este deber, vuélvalo a enviar, no se pierde nada. Y asimismo, a todos aquellos que durante estos últimos días enviaron algo y no lo ven por acá, esto probablemente no se envió o no se recibió. Entonces, háganlo durante estos días. Tenemos también el día de mañana, que puede ser también tranquilamente un día utilizado para recuperar un poquito de tiempo y hacer los aportes que no hayamos entregado, y me los van enviando. A ver, vamos a ver si el lunes de carnaval, como quien paramos un poquito la mojada y las comidas varias que hay en la época, yo por la noche reviso todo lo que haya recibido hasta el día lunes de carnaval, actualizo ese Excel, que ojo, esa actualización no quiere decir que ya esas van a ser las notas que se van a subir, sino simplemente actualizo el Excel y ustedes van corroborando que cualquier entrega tardía que hayan hecho en estos días ya fue revisada y ya fue debidamente asignada la calificación. Y nos quedaría todavía ese martes de carnaval y ese miércoles de ceniza, que todavía serán días viables para entregar cualquier trabajo atrasado. No sé si por ahí queda alguna otra duda. Profe, gracias. Ahorita le voy a enviar de nuevo ya. Seguro, Jessy, seguro. Mándelo nomás con toda confianza. A ver, por acá la compañera Gaby nos está escribiendo. Si recibimos un comunicado de los profesores. Gaby, más bien aprovecho para extenderle mis deseos de que se recupere más pronto que tarde, que sea un récord en recuperación y que pronto esté otra vez en el mejor de los estados para llevar a cabo sus actividades diarias. No sé si por ahí Gaby nos quiera compartir la pantalla, a lo mejor si tiene abierto este archivo de vista caballera para echarle un vistazo y poderle ayudar. O lo que podríamos hacer, Gaby, si no lo tiene abierto, es que me envíe en un mail el archivo y por ahí en el contenido escrito del mail me puntualice cuáles son las dificultades que está teniendo y con eso yo trato de, tan pronto como sea posible, responderle y dejarle saber qué puede hacer al respecto. Cualquiera de las dos maneras estarían bien. Más que nada porque en virtud del tiempo veo que, que estamos medio cerca de finalizar la hora clase. Perfecto. A ver, Gaby nos va a enviar entonces un mail para que le podamos revisar algunas dificultades que está teniendo. Ojo, estoy seguro que lo he dicho antes, pero no tengo ningún reparo en decirlo nuevamente. Cualquier dificultad que vayan teniendo en el desarrollo de cualquier trabajo, puede ser de los deberes que hemos tenido, puede ser en cuanto al proyecto final. Si necesitan alguna información, pues encantados. Solamente se comunican conmigo y yo trato de responderles tan pronto como se me den las cosas a que ustedes puedan seguir avanzando y no se queden por ahí atorados en alguna parte del desarrollo. Recordar que, a ver, pongámosle por acá y pongámosle con unas letrotas para que a todos se les quede grabados. Mi número telefónico al que yo uso la aplicación WhatsApp es este, ¿no es cierto? Siéntanse con toda la libertad de escribirme. Hay ciertos horarios en los que normalmente
no respondo inmediatamente y en otros sí. Y sobre todo si es que estoy coincidencialmente frente a mi computadora, pues lo más probable es que les responda instantáneamente y de una ya con algún tipo de solución. Pero por ahí si igual me dejan algún mensaje, una notita de voz o cualquier cosa, alguna captura de pantalla, yo luego la reviso, la analizo y veo cómo les puedo retroalimentar de la mejor manera posible para que sigan avanzando con sus contenidos. Por ahí no sé si alguien más con alguna duda o alguna incertidumbre que tengan. Bueno, aparentemente no hay más consultas. Recordar que el día de mañana podemos ocupar nuestra franja horaria para el desarrollo de nuestros proyectos y trabajos atrasados y que yo quedo pendiente a las vías de comunicación que hemos establecido. No creo que esta sea nuestra última conexión, pero desde ya les voy a ir señalando que ha sido un placer trabajar durante este periodo de estudios con ustedes. De la poca trayectoria que tengo todavía en el instituto, siento que vale la pena que se les valore y se les diga lo satisfactorio que ha sido saber que a pesar de que no siempre se pudieron conectar por sus labores y por sus trabajos, han estado siguiendo esta materia. Y eso es la verdad muy encomiable. Desde que estoy en el instituto, ustedes han sido un ejemplo viviente para mis alumnos de otras instituciones que lógicamente están en una edad donde a veces les cuesta un poquito darse cuenta lo sacrificado que es llevar a cabo una profesión, un empleo y también mantener la llama viva de seguirnos preparando y aprendiendo. En ese sentido, yo creo que este grupo se llevan todos los laureles porque no es para nada fácil y la verdad me pongo empático en ese sentido y considero que es muy encomiable el hecho de que a pesar de no poder estar siempre en las clases, en las conexiones, han estado pendientes del avance académico, han respondido con sus aportes y sobre todo ver que las notas son bastante satisfactorias me deja muy motivado como docente de esta cátedra y también me deja un buen sabor de boca de saber que existe gente en esta ciudad y en este país dispuesta a salir adelante, que no se ha frenado por ninguna situación y que más bien dentro de las épocas de crisis que hemos tenido han visto oportunidades. Creo que a veces las noticias que recibimos son mayoritariamente negativas en cuanto a los aspectos políticos, sociales, en temas de salud, en temas del deporte, yo qué sé. Pero este tipo de experiencias nos devuelven un poco de esperanza y nos dan fe en que existe gente que sí desea hacer las cosas bien y salir adelante. Entonces, mi aplauso para ustedes. Sé que van a realizar unos excelentes trabajos finales. Dudo muchísimo que, bueno, fuera de los alumnos que lamentablemente en el camino han desertado, sé que los que han llegado hasta el día de hoy, los que están pendientes de estas clases, no va a reprobar ninguno porque en realidad han demostrado capacidad y compromiso con la cátedra y creo que son ingredientes suficientes para poder aprobar la materia. La siguiente semana estaremos oportunamente dejándoles saber qué días nos conectaremos para compartir cómo estamos con el avance de los proyectos, para ver cómo están con las dificultades de los mismos, apoyarles un poquito y seguir avanzando con dicho proyecto. Por hoy lo dejamos hasta ahí. Que tengan un excelente feriado, disfruten con sus familias, organizamos el tiempo para aprovecharlo en todas las aristas y en todas las maneras posibles. Recuerden que en el equilibrio está el éxito, ni mucha farra ni mucho estudio, equilibremos un poco las cosas, sigámonos cuidando un poquito. Tengo una sensación de que estamos medio ya remontando toda la vicisitud de crisis de salud que hemos tenido.
Pero bueno, por ahí no estamos todavía 100% exentos de que algo pueda pasar, entonces un poco de precaución nunca va a estar por demás. Un abrazo grande para todos, nos mantendremos en contacto y sería hasta la próxima semana, estimados estudiantes. Se cuidan mucho y que pasen muy bien. Gracias, profe, de igual manera, que pase bien, cuídese. Pasen bien, hasta luego. Muchas Gracias, gracias. profe. Que pase Hasta bien. luego. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Cuídense, hasta luego, pasen muy bien.